Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. La sombra de la muerte. Historia de terror enviada por el paramédico Calixto Fernández. Buenas noches. He servido como paramédico desde hace casi 23 años. En esta noble profesión es común presenciar todo tipo de hechos, desde milagros hasta sucesos sobrenaturales. Lo que les voy a contar no sucedió solamente una vez. Lo pude presenciar varias ocasiones y en diferentes lugares. La primera vez que presencié el suceso fue en un lamentable accidente en Periférico en la Ciudad de México, donde un pesado camión de basura atropelló a un ciclista. Cuando llegamos, ya nada se podía hacer por el desafortunado accidentado. Había fallecido debido a las graves lesiones. El caso es que esperamos a la gente del Ministerio Público en aquel entonces. Cuando mi compañero me señaló en dirección al accidente, al inicio pensé que se trataba de algún sacerdote o monje que pasaba por allí. Pero al acercarnos para decirle que no podía tocarlo, este desapareció de la nada. Simplemente nos quedamos viendo entre nosotros, como tratando de buscar alguna explicación que sabíamos que no había. Regresamos a la base y tratamos de no comentar acerca del hecho, pues no sabíamos lo que habíamos visto. En realidad pensé que se trataba de un espejismo debido al calor. Siempre me he caracterizado por mi calma y carisma para empatizar con las personas. Tengo familia y como todos he sorteado los dos extremos de la vida de un paramédico. Hasta entonces todo regular. Sosteníamos la clásica plática normal de un par de veteranos de las ambulancias. La segunda vez fue un choque múltiple en la carretera a Puebla, debido a una neblina inusual. Estábamos siendo apoyados por la policía estatal y municipal. Cuando estaba atendiendo a una señora mayor que estaba estable, pero con algunas heridas que requerían atención, observé a unos 40 metros a una niña que nadie estaba atendiendo. Le dije a la señora que vería rápidamente qué ocupaba la niña, que no tardaba. La señora no se opuso. Cuando me estaba acercando, observé claramente cómo la misma persona de la vez pasada estaba hincada al lado de la niña. Esta vez corrí para verlo de cerca y no sé por qué razón le grité: «¡Ey! A ella no te la vas a llevar». Pero cuando llegué, la sombra se desvaneció lentamente entre la espesa neblina. Luego observé a la sombra como se asomaba tímidamente entre los vehículos de rescate y las patrullas. Después se desapareció totalmente. Me puse a buscarla, pero ya no había nada. Al volver la atención, la pequeña estaba sin vida, con una cara de tranquilidad y una ligera sonrisa como si hubiera obtenido una paz muy grande. El páramo oscuro donde acontecieron los hechos se aloja profundamente en el recuerdo. No sé a qué me estaba enfrentando. Supongo que el destino tiene sus caminos previamente trazados y me ha tocado la fortuna o desgracia de presenciar varias veces sus designios. Apenas los estaba olvidando,
Muchas veces formamos parte de unos minutos de historias sin comienzo ni final en la vida de las personas que reciben una segunda oportunidad de vida. Pero también somos testigos de las personas que dieron paso al ángel oscuro para recoger sus almas y llevarlas al más allá. Les repito, estaba casi por olvidar los sucesos con ese ángel de las sombras cuando recibimos en la madrugada el llamado de un hombre gravemente herido al sureste de la ciudad. Nos asignaron el reporte. Nos dirigimos al estacionamiento. Abordamos la ambulancia. Salimos con la calma normal en estos casos, sin dejar de considerar la urgencia. Como era costumbre, yo conducía la unidad y llevaba 2 paramédicos más. Ese siempre era nuestro equipo completo. La calma comenzó a desvanecerse. El camino se comenzó a poner difícil cuando llegamos a la colonia de destino. Era un barrio de esos irregulares. Las calles estaban sin pavimentar y las luminarias públicas eran casi nulas. Por si fuera poco, debido a que se trataba de un terreno muy accidentado, la ambulancia se tambaleaba bruscamente, provocando que fuera aún más despacio. Finalmente, entramos a la zona donde éramos requeridos. Al fondo de la calle, avistamos las señales que nos hacía la gente y nos dirigimos hacia ellas. Encontramos a un hombre con graves heridas por todo el cuerpo. Había perdido mucha sangre y tenía muchos golpes en zonas específicas que dictaban claramente que había sufrido alguna especie de tortura. Nos miramos entre nosotros, pues ese tipo de casos pueden acarrear problemas. Finalmente es nuestro deber, así que decidimos acercarnos con mucha precaución. Cuando entramos a atender al paciente, el herido me vio con una mirada de desesperación y con una voz entrecortada por el dolor me dijo: «Compa, por favor, sáqueme de aquí». Después de estabilizarlo, lo subimos a la camilla. Debido a la incertidumbre de las lesiones sin el equipo adecuado para auscultación profunda, lo atamos lo mejor que pudimos con tablas y vendas. Lo dejamos totalmente inmóvil y seguro. La intención era que si tenía lesiones cervicales o lumbares, no se hiciera más daño. Por alguna razón, estaba sumamente más nervioso que otras veces. Quizás porque ese caso parecía un ajuste de cuentas de mafiosos, y nosotros estábamos en medio. Apreté fuertemente las manos al volante. Me dispuse a sacar al herido y a mi tripulación de esa calle oscura de la ciudad en una sola pieza de ser posible, pues sabía que en estos casos la suerte es más importante que cualquier otra cosa. Me apresuré a salir lo más aprisa posible de esa cuadra de difíciles baches y oscuridad profunda. Llevaría un poco más de la mitad del recorrido de esa calle cuando, de repente, vi por el retrovisor 3 relucientes camionetas que me hicieron el cambio de luces. Mi mentalidad me obligaba a ser positivo. Le dije a mis compañeros: «Han de ser ministeriales que vienen a ver qué fue lo que pasó». Aunque al igual que mis compañeros, en mi mente ya me imaginaba lo peor. Dicho y hecho, la primera camioneta se me emparejó haciéndome señas para que parara la ambulancia. No tenía opciones. Ni bien me orillé, la lujosa camioneta se puso al frente de nosotros. La segunda se colocó junto al lado del conductor para que no intentara huir, y la tercera camioneta se aparcó muy pegada detrás de la ambulancia. Discretamente les dije a mis compañeros y al paciente que mantuvieran la calma, y me quedé en espera a que se acercaran. No hubo palabras de por medio. De la densa oscuridad de la noche salió un cañón negro y brillante que golpeó suavemente el cristal de la puerta.
Entonces escuché el macabro ruido del cerrojo de dicha escuadra. Uno de mis compañeros dijo en voz baja lo obvio: «Esos no son policías». Le hice señas de que se callara. Bajé el vidrio lo más calmado que pude y enseguida sentí el frío y duro cañón en mi sien izquierda. «No te muevas, compa. Apaga el radio despacio y pon las manos donde pueda verlas». No puedo precisar los rostros ni nada de detalles. Simplemente recuerdo a 3 o 4 güeyes entre las sombras, con gorras y ropa negra. La muerte suele vestir esa ropa cuando visita a los criminales, dicen. Al voltear a la parte de atrás, 2 sujetos abren la puerta y en un violento movimiento sacan de la unidad a un paramédico. Ya en el suelo le patean la cabeza seguido de la orden de no moverse. Había quedado claro. Yo estaba de espaldas y encañonado. Como estaba, recordé todos los rostros y vivencias que pasaron en mi vida en menos de un segundo. Es irónico, pero literalmente parece que ves el tráiler de una película rápido antes de morir. Lo digo porque sentía que ahí terminaba nuestra vida. El segundo paramédico se escondió en cuclillas al fondo de la unidad. Entonces uno de los hombres de negro y gorra subió y después de dar un vistazo rápido a la camilla, gritó: «Sí, es él». El canijo, que tenía encañonado sonriente y con un tono escalofriante, le dijo que ya sabía qué hacer. Sentí un sudor frío al escuchar esa orden de muerte. Ni siquiera me dieron oportunidad de tragar saliva cuando una decena de disparos sonaron a mis espaldas. Esos malditos nos detuvieron para rematarlo. El maléfico zumbido que viene después del estruendo de las balas solo era interrumpido por mi sobreagitada respiración. Sentí que mis oídos me iban a reventar. Luego todos nos paralizamos cuando una pregunta más vino de la parte de atrás. «¿Y con ellos qué hacemos?». A lo que el que creo que era su líder quedó callado un momento. Cuando la sombra del ángel de túnica negra tocó los hombros del tipo y finalmente dijo: «El pedo no es contra ellos. Vámonos ya». En tan solo 15 minutos había sucedido todo ese carnaval de muerte y miedo, pero seguía observando esa sombra siniestra. Ese ángel de muerte seguía allí rondando al líder de los pistoleros. Cuando cerramos las puertas de la ambulancia y ya no nos amenazaban, de pronto se da una orden aún más amenazante. Dentro de 15 minutos, después de que nos pierdan la vista, se van rápido de aquí en dirección contraria a nosotros. Solamente asentí con la cabeza, pues no podía ni hablar. Eso bastó para ellos, y posteriormente las 3 oscuras camionetas se fueron a toda velocidad en medio de una tormenta de polvo y ruido. Me temblaban las piernas. No podía mantenerme derecho, pues temblaba de miedo. Pero una vez que pude controlarme, me dirigí corriendo a revisar a mis compañeros. El primero apenas se estaba parando lleno de lodo y una marca de bota en la frente, pero a salvo. El segundo seguía agazapado al fondo de la unidad. Solo dijo que estaba bien, casi sin creérselo, y se soltó a llorar. Lamentablemente el cuerpo en la camilla ya no se parecía al joven que habíamos subido. Es más, ni siquiera parecía un ser humano. Las balas le deformaron el rostro y el cuerpo hasta dejarlo hecho una masilla de carne y sangre. Agucé la vista y observé la sombra siniestra en un poste. Observándonos sin hacer nada, como pudimos nos regresamos al camino tal como dijeron los delincuentes, en sentido contrario a ellos.
Con crisis nerviosa y en shock, finalmente llegamos a la estación. Ese caso fue traumatizante para todos. Incluso me tuvieron que asignar a otros 2 compañeros, pues los chicos que me acompañaron esa fatídica noche renunciaron y desaparecieron. No los culpo. Finalmente ni las autoridades hicieron nada. Yo menos podía hacer. La vida siguió y me llegó otra nueva misión. En esta ocasión un motociclista en viaducto. Lo malo de muchos automovilistas es que no son muy de respetar a los ciclistas y motociclistas. Este fue uno de esos casos. Un microbús de pasajeros se metió al carril de baja para recoger pasaje. No midió bien y atropelló al repartidor sin darle oportunidad. El problema era el acceso. Había una fila interminable de autos, camiones y camionetas. Tuvimos que saltarnos al carril del sentido contrario para poder llegar. Estábamos atendiendo al herido cuando de entre las sombras salió el ángel oscuro nuevamente. Estábamos apresurándonos tratando de salvar al paciente que no reaccionaba, mientras esa cosa se acercaba lentamente a nosotros. Intentamos resucitación varias veces, pero desafortunadamente no reaccionó. Sin darme cuenta, esa cosa me miraba de frente y de cerca, como con curiosidad, como no sabiendo por qué insistía en salvarle la vida a ese muchacho. El ángel me seguía mirando como dándome a entender que lo dejara descansar, pues el chico ya había muerto. Quise buscar la sombra de la muerte, pero ya no estaba. No entendía por qué cada vez que aparecía alguien tenía que morir. Excepto a los del chico que le arrancaron la vida de la vez pasada, o al menos eso es lo que pensaba yo, hasta que me llamaron a una emergencia en la salida a Texcoco Lechería. Habían encontrado a varios de esos tipos por otras faltas a la ley, quedando sin vida en un enfrentamiento a media calle como perros. Nuestra llamada era para atender a los oficiales heridos, debido a que, por los delincuentes desafortunadamente, ya no había nada que hacer. O eso creía, cuando observé que uno de los delincuentes levantó débilmente la mano, obviamente bajo resguardo de los agentes ministeriales. Fuimos a atenderlo. Me di cuenta que era el mismo tipo que daba las órdenes el día que remataron a aquel chico. Aquel ángel de la muerte seguía y no se le despegaba esa noche, hasta que se fueron y lo vi a lo lejos. Nada se pudo hacer por el desafortunado. Todos sus órganos estaban severamente dañados debido a las heridas. Aunque extrañamente no moría, estuvimos tratando de estabilizarlo, más por obligación que por lógica. Lo trasladamos a un hospital del cual no puedo revelar el nombre, en las cercanías de Texcoco, donde el infeliz aún agonizó por más de 5 horas. Aunque hubo algo que no quise revelar a mis compañeros. Algo que uno de los forenses me aclaró en el hospital. Tú has visto la sombra de la muerte varias veces. Debes dejar de darle importancia. Ella siempre va a estar allí y en ocasiones solamente marca a aquellos por los que va a venir. Lo que vi en la ambulancia durante el traslado y en el pasillo del hospital fue la misma sombra de la muerte, pero esta vez se veía más siniestra, como si el alma de ese delincuente tuviera que ir a otro lugar, como si no fuera el mismo lugar que el resto de las almas que vi como ese ángel de la oscuridad le daba paz y tranquilidad al quitarles el dolor y brindarles el eterno descanso. No cuando el forense nos pidió que le asistiéramos para trasladarlo a la morgue. El cuerpo del fulano presentaba un rigor mortis de puro dolor.
de terror, de espanto y miedo. Los dientes crispados, los ojos desorbitados, las manos tensas de una manera que costó mucho trabajo acomodar en la camilla para llevarlo. Creo que lo que más teme la gente de mala vida es encontrarse frente a frente con la muerte. Supongo que algo hay en el momento de partir, que el ángel de la muerte te muestra que les indica su destino final. Después de esa experiencia, ya no he vuelto a ver esa sombra. Quizás solamente fue una casualidad o quizás una prueba para apreciar más mi trabajo y la vida. Pues precisamente me dedico a salvar vidas tratando de ganarle al ángel oscuro en cada oportunidad. Y quizás fue mi pasión de hacer hasta lo imposible por resucitar a un paciente, que le dio curiosidad de ver el motivo por el cual la vida es tan preciosa, que me enfrenté a ella en cada oportunidad para arrebatarle a mis pacientes. Y después de haber visto de frente a la misma muerte, sé que algún día vendrá por mí, y no temeré de ella, pues a pesar de todo, se convirtió en una especie de amigo o conocido que se apareció varias veces para dar fe de su existencia. Muchas gracias por escuchar esta historia. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.